con sentido común, el programa de Marcelo Fernández. Son las 9 de la mañana, 33 minutos, estamos en CNN Radio Rosario, en simultáneo para Rosario, 89.5, y Ciudad de Santa Fe, 104.3, y por supuesto en Internet, en todas las variables que ofrece. Vamos a conversar, es un gusto hacerlo, con el gobernador de la provincia de Santa Fe, el contador Omar Perotti, que está en línea. ¿Cómo le va, Omar? Marcelo Fernández, buen día, ¿cómo está? Buenos días, Marcelo, buenos días a tu equipo y a Rosario. Muchas gracias por atendernos. Bueno, tenemos dos o tres o más temas importantes para repasar y para conocer su punto de vista. El primero es el que nos ha cambiado la vida a todos, a todo el mundo, y esto es literal, ¿no es cierto? Es el tema de la pandemia. Gobernador, la provincia de Santa Fe, Rosario en particular, ha tenido que tomar algunas medidas restrictivas a como veníamos, que veníamos bastante bien. ¿Cuál es el análisis que hoy por hoy hacen desde la gobernación de cara a las próximas semanas, al mes de octubre fundamentalmente? En primer lugar, Marcelo, que hay que convivir. Esto es mucho más largo de lo que cualquiera imaginó en el inicio y mucho más perturbador en las actividades, en la vida de las personas que lo que cualquiera imaginaba en los inicios. Y es lo que se está viendo no solamente en Santa Fe, lo que se está viendo en la Argentina y en el mundo. Con lo cual tenemos que tener la inteligencia de juntos saber cómo encontrar las mejores formas de convivir en las que podamos. En primer lugar, cuidar a la gente y en segundo, cuidar el trabajo de la gente. Cómo tenemos esa combinación de la manera más exitosa dependerá las posibilidades de la provincia de Santa Fe de sobrellevar de la mejor manera. Tenemos una provincia con mucha actividad, tenemos una provincia con fuertes inversiones tratando de suplir una falencia en el número de las camas críticas, particularmente en el sector público. Se ha podido trabajar y fuerte, y bueno, hoy estamos enfrentando con todos los recursos disponibles hasta aquí. Ya no es una cuestión de respiradores, el límite, sino de la capacidad de nuestra gente, de la cantidad de gente con capacidad para estar operando en una terapia intensiva, con lo cual lo que tenemos es un sistema de salud dando respuestas, y con esto vamos a dar respuesta. Frente a eso, para no saturarlo, para no estresarlo, es clave que resguardemos un ritmo de crecimiento de casos que se estabilice, que nos dé la posibilidad de un nivel de atención como deseamos tengan cada uno de los rosarinos y de los santafesinos. Uh-huh. Gobernador, viendo el tablero de evolución de casos que presenta la provincia de Santa Fe, el gobierno de la provincia de Santa Fe, notamos que el grupo etario entre 25 y 45 es el que aporta la mitad o un poquito más de la mitad de los contagios. Ese es el sector que más complica controlar, contener o acomodar, y es un poquito el que está generando los contagios. ¿Ustedes lo ven de esa manera? Mira, Marcelo, nosotros tenemos hoy el grueso de las camas de terapia intensiva con personas mayores a 64 años, por lo cual esto es lo que más nos preocupa. ¿Cómo cuidamos a este grupo etario fundamentalmente? ¿Cómo ponemos toda la atención para que no se nos contagie nadie mayor a los 60 o 65 años? Allí cada uno toma una referencia de edad para grupos de riesgo. Allí es donde tenemos que tener la principal preocupación. Allí es donde el pedido y las recomendaciones para que cada uno de ellos tenga la menor movilidad posible, se resguarde al máximo en todos estos días, porque es fundamental que no lo tengamos en una terapia, que no nos llegue a una cama crítica. Entonces, allí hay que poner especial acento. Sí, el grupo que vos decís es el que más se contagia, pero es el que menos letalidad tiene, sí, es el que menos posibilidades tiene de llegar a una cama. En definitiva, si tendríamos que estar optando, ese sector debería ser el que está trabajando y resguarda
a el grupo etario de más edad, que es el que tendría más riesgo. Lo que ocurre es que cuando no tenemos un buen ordenamiento, una disciplina de cuidados, ese grupo etario, por allí por su movilidad, tanto de trabajo como de esparcimiento, es el que acerca el contagio a estos grupos etarios. Entonces, allí es donde hay que estar resguardando. Es como que esa instancia de diferenciación, al menos por un tiempo hay que hacerlo. Hablemosle al abuelo, pero no lo abracemos. Hagámosle los mandados, pero dejémosle las cosas a resguardo y a distanciamiento. Entonces, allí tenemos un rol clave para ocupar entre el esquema generacional. Y sin duda que hay en esto medidas incómodas. Decirle a alguien de mayor, yo tengo 61 años, Marcelo, por lo cual me pongo en la situación de decir, che, quédate en tu casa. Pero, ¿qué es lo que tenemos que tener planteado? La responsabilidad con que se asume esta etapa. Y si cada uno pone lo mejor, podremos sobrellevar actividad productiva con el resguardo necesario de la población. Si no lo hacemos, allí ponemos en riesgo la posibilidad de que haya camas para todos, y este es el tema central a cuidar. Ese es el delgado equilibrio que hay que resguardar, el fino equilibrio que hay que resguardar, Marcelo. Omar, con el diario del lunes estoy reconociendo que es un tema muy complicado, pero habida cuenta cómo fue Santa Fe llevando la situación, que ni bien le permitieron abrir, abrió, y la actividad económica dentro de todo se pudo defender un poco, nos hubiese convenido más estar abiertos al principio que ahora, ¿no es cierto? Y aquellos primeros 2, 3, 4 meses en donde a nivel nacional nos quedamos metidos adentro, insisto, esto es diario del lunes, pero hubiese sido más conveniente estar afuera y ahora estar más encerrados. Tenemos que ser claros en algo. Todos fuimos aprendiendo. Sí. Pero creo que tuvimos desde el inicio la provincia más abierta del país. Porque el grueso de las actividades esenciales y particularmente el perfil de la industria santafesina ameritó que estemos abiertos en su totalidad en ese sector. Que hubo algunos sectores que quizás podrían haber estado abiertos algunos días antes con algún nivel de actividad anterior, eso puede ser que se haya dado, porque también fuimos aprendiendo e incorporando pautas de cuidado, pautas de comportamiento en la forma de hacer las compras, en la forma de movilizarnos, que también fueron permitiendo que algunas actividades empiecen a incorporarse en las nuevas modalidades de convivencia, que no encajan en ninguna fase 1 ni en ninguna fase 2. Creo que todos algunas actividades las haríamos quizás distintas. Pero ese tiempo inicial fue clave, Marcelo. Sin ese tiempo inicial nosotros no hubiésemos duplicado la capacidad de camas en la provincia, no hubiésemos incorporado la tecnología que se pudo incorporar, no tendríamos 6 laboratorios en toda la provincia tratando de responder de la mejor manera, no tendríamos el equipamiento en respiradores, en monitores, en las camas electrónicas, en cada una de las terapias. De esto sí estoy seguro porque fue con lo que nos tocó arrancar y nuestra preocupación era, si teníamos este pico en abril o mayo, la íbamos a estar pasando muy mal. Hoy, cuando empieza a aparecer el pico, sin duda que allí valió la pena esas situaciones. Hoy lo que tenemos que tener muy claro es que en lo que uno va viendo en distintas experiencias, uno puede tomar dónde se ha sobrellevado mejor la situación, no ha sobrevivido el que es más fuerte, ha sobrevivido el que mejor se adaptó. Y tener esa capacidad de adaptarnos, en el cuidado y en cómo poder desarrollar el mayor nivel de actividad económica con la menor movilidad posible, y si no tenemos que mover con el menor riesgo posible, allí estará la cuestión de fondo. Y saber que si hay protocolos no significa que porque en tal lugar hay protocolo no hay contagio, no.
hay menos posibilidades de contagio. Tengo que poner mi parte. Si yo voy a un lugar donde, sí voy ahí porque ahí se cumple el protocolo, yo tengo que ser el primero que cumple el mío. Ujú. Gobernador, le pregunto por otros temas también que son importantes. Los rosarinos hemos vivido un invierno difícil por el fuego en las islas y el humo que se venía por acá. Lo hemos dicho en el programa durante todo este tiempo. Nunca, y esto hay que reconocerlo, una buena y una mala. Nunca como este año se trabajó y se involucraron tanto los gobiernos, el municipal y el provincial, en el tema del fuego en las islas. Esto es justo reconocerlo y es la buena. La mala es que los resultados no salieron, no se vieron, a lo mejor podría haber sido peor, pero ¿qué es lo que está pasando realmente con el tema en las islas visto desde su punto de vista desde su posición? Sobre un escenario realmente atípico, se vuelve a dar una situación como en el 2008 y con posibilidades de que se agrave. Sí hay un compromiso y lo marcabas, Marcelo. Creo que de las conversaciones y el trabajo con cada una de las comunas o municipalidades donde esto se da de punta a punta de la provincia, desde Florencia hasta Villa Constitución tenemos fuego, es que no podemos volver a tener un 2020. De la misma manera que hablamos de un 2008, nosotros tenemos el compromiso real de que no puede volver a haber otras situaciones de esta en la provincia que nos tome tan desprotegidos, sin presencia en los lugares, sin capacidad de reacción, para sobrellevar los primeros focos. Y por el otro lado, tener todos los avances necesarios con la participación de la justicia más activa, de las provincias que integramos toda la región del Delta, con una situación más parecida en los compromisos. Tenemos situaciones excepcionales, Marcelo, sin duda. Bajante del Río, que hay que buscarla 60 años atrás. No se registran estos niveles de escasez de agua en el río. Sequía prolongada. Son las dos combinaciones muy importantes. Y cualquier situación inicial que se daba, sobre todo en Entre Ríos, que no tiene prohibidas las quemas como tiene Santa Fe, quizás eran para algunos tomadas inicialmente como lo habitual, como una práctica natural para el tema ganadería y demás. En estas condiciones de sequía y en estas condiciones de bajante del río, sin duda es una combinación muy difícil de sobrellevar, el cuidado de un fuego dentro de una superficie. Entonces allí lo que uno desea es que la justicia actúe con total firmeza, en la identificación y en la permisividad o no del comportamiento de cada uno de ellos. Segundo, ha habido intencionalidades también, nos lo marcan los costeros, nos marca la gente que vive en las islas, y los mismos brigadistas con su tarea. El brigadista sabe perfectamente cuando se ha reavivado un foco de donde había incendio a donde el fuego es nuevo o donde se desarrolló de otra manera. Entonces, es una mezcla de irresponsabilidad en el cuidado del ambiente, es una mezcla de dificultades, porque esto no es ir a apagar un incendio y pongo 100 autobombas a lo largo de toda la costa santafesina y puedo apagar los fuegos. No se puede entrar. Si no tenemos movimientos aéreos, no se puede entrar. Hemos tenido que recurrir al apoyo de Nación como nunca, con aviones hidrantes, con brigadistas, con helicópteros. La provincia va a sumar a sus activos la posibilidad de reparar algún vehículo para poder tener más infraestructura. Aparece algo que creo que es central, en el que debemos trabajar con las universidades, con todos los grupos ambientalistas, en todo lo que es la preservación de los humedales y nuestro parque nacional. El Parque Nacional Isla del Paraná, que no lo tenemos, Isla de Santa Fe, que no lo tenemos incorporado como un activo santafesino. Bueno, allí va a haber faros de conservación, allí hay equipamiento, allí vamos junto a la Nación a dejar montado
lo que tiene que ser la capacidad de detectar situaciones rápidamente y de poder actuar en terreno. Yo, Marcelo, en esto, las complicaciones que las he vivido, porque he estado en Rosario los días de mucho humo, nuestra ministra y nuestra gente de protección ha estado al pie desde el primer día. Los recursos que se nos lleva esto nos encantaría poder utilizarlo en otros lugares, pero también nos encantaría la identificación de los responsables para que puedan resarcir a toda la comunidad de lo que nos está pasando. Y esto tiene que ser algo que afortunadamente está mucho más incorporado en toda la población, porque creo que somos la generación que tiene por primera vez claro el daño que significa lo ambiental, pero si no se reacciona, en conjunto podemos ser la última que pudo hacer algo para prever estas cosas. Sí. Ahora, Omar, la provincia de Entre Ríos le está metiendo la garra que se necesita, me refiero más a la justicia y más a no sé, el Poder Ejecutivo, pero la justicia fundamentalmente. Después de todo el accionario y demás, este gobierno de Entre Ríos, comparado con los otros, lo está haciendo. Que a nosotros nos gustaría muchas más acciones en todos los niveles. Sí, bueno, ahora está la instancia judicial, la Corte a nosotros nos pareció muy bien, porque así unifica cada una de todas las presentaciones y se tiene que estar haciendo un trabajo coordinado. El programa estratégico para toda la zona, definido con Provincia de Buenos Aires, con Entre Ríos, con Santa Fe y la Nación, la incorporación de los municipios, hay un grado de involucramiento para generar un antes y un después en el que, como te decía antes, las universidades con los estudios y los acompañamientos para el cuidado ambiental y la presencia sustentable en el lugar es fundamental. La actitud de cada una de las organizaciones que pone en energía, cuidado, atención en el tema del medio ambiente nos parece central, porque allí es donde hay que afirmar la permanencia. Los gobiernos vamos a pasar, pero lo que tiene que quedar es una conciencia y una actitud de preservación de los humedales muy, pero muy marcada. Yo confío en que vamos a dejar estructurado un esquema diferente que nos permita disfrutar de lo que son las islas. Lamentablemente, ¿qué tenemos? La geografía nos juega en contra. Para los enterrianos están muy lejos esa zona de donde viven, para nosotros están enfrente. Y no son nuestras. Y el poder de policía en esos lugares nos encantaría poder tenerlo y poder ejercerlo de otra forma, y no lo tenemos. La presencia a través de los faros de protección con los integrantes de parques nacionales y el acompañamiento de la provincia, vamos en la dirección de tratar de tener una mayor presencia en toda la zona, Marcelo. Estamos hablando con el gobernador Omar Perotti en CNN Radio Rosario, para Rosario y para la ciudad de Santa Fe, en Con Sentido Común. Omar, hablamos de la pandemia, hablamos del fuego en las islas. El otro gran tema es el tema de la inseguridad. Nosotros desde hace muchos años venimos describiendo en Con Sentido Común que Santa Fe tiene un establishment complicado, tiene como una organización horizontal que incluye a políticos de distintos partidos, a miembros de la justicia, del Ministerio Público de la Acusación, empresarios, medios, sindicalistas, barra bravas, que se benefician con el statu quo, ¿no? Con que la cosa siga así como está. Desde su comodidad no hacen casi nada, o por distracción o por complacencia, con las cosas que hemos estado viendo, el deterioro que en seguridad hemos tenido en los últimos tiempos. Lo decimos hace muchos años. Y en esta también, Omar, una buena y una mala. Estamos viendo como nunca que ese status quo se está amenazando, se está investigando, se está hostigando, se está acusando, y eso nosotros lo celebramos mucho, lo estamos diciendo cada mañana desde aquí. Pero la buena fue esa, la mala es que en la calle no se están viendo los resultados en cuanto a los sicarios, los tiroteos, las balaceras y la inseguridad. Cuénteme, Omar, su punto de vista sobre este tema, por favor.
Es un largo proceso que no va a cambiar en 2 minutos. Me encantaría, pero sabemos que precisamente el no hacer olas, en esa definición que vos planteabas, de algunos de actores pasivos, otros hasta de buena fe, quizás en lo que consideraban que así debía ser, otros sacando claramente provecho de estas situaciones. Eso no puede seguir así porque el que no se beneficiaba de esa situación es el ciudadano común. Correcto. Y eso nos fue deteriorando a la seguridad integral en la provincia de Santa Fe. Fue arraigando factores de poder económico vinculados al delito. Y esos factores de poder económico no se retiran porque alguien viene y dice se terminó. Cada uno resiste, busca su forma, busca y tiene sus factores de presiones, de acciones, etcétera, etcétera. Allí es donde se da una batalla principal, cortar los vínculos con el delito en todos los frentes. Yo creo que es la primera instancia de empezar a resolver. La segunda es con las fuerzas que tenemos tratar de hacer las cosas mejor. Y allí las fuerzas que tenemos son las heredadas. Es más, se fueron 1.000 el último año y pudieron ingresar 400. Este año vamos a estar iniciando la inscripción para 1.600, porque hay que generar nuevos agentes, nueva formación. Eso lamentablemente nos lleva tiempo y es lo que tenemos que hacer, porque nosotros tenemos que dejar un escalón mucho más alto a la seguridad de la provincia de Santa Fe. En el mientras tanto, con los esfuerzos que se están haciendo, y uno entiende que estamos trabajando con una fuerza y una institución policial que está encontrando motivación importante, que está dando respuestas importantes. Toda la que queremos, mucha de la que queremos, no toda, siempre queremos más. Y allí seguramente ese compromiso se irá fortaleciendo en la medida que capacitemos, que equipemos, que remuneremos mejor. Pero nos faltaría gente para tener más presencia, para anticiparnos. Tenemos que mejorar la investigación. Hay un solo hecho que es clave, que es la prevención. Para la prevención se necesita tecnología, se necesita equipamiento, pero también se necesita algo que sí empieza a aparecer también, que es que los casos se esclarezcan, que aparezcan los responsables. Y en los últimos casos desgraciados y situaciones, la mayoría de los casos tiene esclarecimiento. Una de las mejores acciones de prevención es saber que no se pase la vista gorda y a un hecho lo tapa otro y a un hecho lo tapa otro y ya se olvidaron de vos y nadie te busca. Tener la posibilidad de esclarecer es una de las mayores acciones de prevención que podemos estar volcando. Que necesitaríamos mucha más presencia en las calles, sí, por eso un plan de equipamiento que empezaron a entregarse los primeros vehículos. Recordemos esto, Marcelo, nos tocó recibir algo difícil en situación económica, nos tocó pelear demasiado para conseguir una ley de emergencia en el tema de seguridad para poder equiparnos, demasiados meses perdidos. Ahora estamos en un plan de equipamiento, vamos a seguir sumando equipamiento, tecnología, la mejor coordinación posible con los municipios y con sus esquemas de prevención, hay que articular allí, y con las fuerzas federales también. Le iba a preguntar por eso, Omar, están desembarcando en estas horas fuerzas de la Policía Federal, ¿van a venir más agentes, más fuerzas federales, gendarmería, por ejemplo, a reforzar a la Policía Provincial? Ya, en primer lugar, la presencia de las fuerzas federales desde el inicio han sido 3.000 agentes y son los 3.000 que están en territorio provincial. Muchos con sus tareas propias de las fuerzas federales, otros tantos, y a mí no me gusta decir los números de cuánto ha afectado en cada lugar, porque me parece que en eso hasta hemos tenido en algunos casos torpezas de comunicación, de decir cuántos agentes, en qué lugar. Lo único que nos faltaba que se comunicara en algún momento era el horario de los operativos. Entonces, hay parte de esos 3.000
que forman parte de la coordinación para la seguridad ciudadana, es decir, los que coordinan con las fuerzas provinciales, a las que, bueno, nosotros tenemos muy claro que Santa Fe tiene que ir hacia el fortalecimiento de su propia estructura policial. Nosotros tenemos que tener la ayuda federal en un momento difícil, pero no podemos creer que la ayuda federal nos va a resolver el problema si nosotros no mejoramos. Claro. Tenemos que saber que hay que generar una policía santafesina que nos haga sentir orgullosos. Y esa tarea de construcción se hace, y en el mientras tanto necesitamos fuerzas federales. Estas últimas situaciones que se dieron en Rosario amerituaron que una de esas fuerzas, la Policía Federal, sumara a una brigada de acción rápida para estar colaborando en esta coyuntura. Siempre tenemos la aspiración de tratar de tener el acompañamiento nacional con más fuerzas o con más recursos o con más tecnología. Todo eso y equipamiento, todo eso es bienvenido y es necesario. Es bienvenido y es necesario desde la mirada integral del tema de la seguridad. Nos interesa y mucho el aporte nacional en los temas sociales para poder trabajar en cada uno de los barrios, no solamente para ayudarnos en el tema alimentario, sino en los programas de empleo, para dar una batalla allí donde hay que darla integralmente. Cómo a esos jóvenes les puedo estar ayudando a brindar oportunidad y que no sea la única oportunidad la que le brinde el narcotráfico. Entonces, necesitamos desde ese apoyo nacional hasta el de la presencia de efectivos. Pero es una mirada integral que tenemos y es una instancia de coordinación con recursos nacionales que alimentamos en la búsqueda en esa línea completa, en mejorar el hábitat, en poder tener recursos para la obra pública que genere el empleo, y tener fundamentalmente en un momento donde el drenaje enorme de recursos que tenemos es el tema sanitario y allí no se escatiman los recursos, también tener el apoyo nacional en todo lo que significa desde los respiradores, los reactivos, el acompañamiento con equipos de protección y obviamente los recursos económicos para la operatividad diaria de todo el sistema de salud en la provincia. Uh-huh. Gobernador, le toco dos temitas más antes de liberarlo y aprovechando su amabilidad y estas explicaciones que son muy, muy útiles y muy interesantes, por supuesto. Le voy a tocar sobre el tema Vicentín. La posición que venía trayendo la provincia originalmente me parecía muy acomodada, en diálogo y tratando de buscar una solución que podría incorporar o no a la provincia de Santa Fe. Después, bueno, aquella decisión del gobierno nacional de la expropiación que un poquito politizó el tema. Hoy me parece que el riesgo más grande, se lo digo con franqueza, son los abogados que se han metido en todo esto y que están tironeando para todos lados. Cuénteme si hoy hay diálogo, cuál es la situación, cómo están observando ustedes desde la provincia todo este tema. Nuestro objetivo inicial fue que no se nos caiga la empresa. El diálogo prácticamente fuimos arrancando nosotros con la presentación y la declaración del estrés financiero de la empresa. Es decir, no se ha sido indiferente en ningún momento a esa situación. La búsqueda del rescate y de inyección de recursos nacionales, nosotros creíamos que se podía canalizar vía el concurso a través de la presentación de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia, y eso requería instrumentos que son los que habitualmente se utilizan en alguna de estas situaciones, es juntar a todos los que son acreedores, a todos los que tenían que cobrar, con el que tiene que pagar, y con la posibilidad de que el negocio se pueda mantener en pie, y tratar de generar un instrumento que les dé confianza a los que tienen que cobrar, a los que tienen que volver a poner granos, y también a los titulares, los que tienen las acciones. Me parecía que esa instancia era la que nos podía dar esa alternativa.
No se entendió de esta manera, el juez siguió adelante con el tema, no hubo disposición de poner las acciones en administración. Bueno, habrá otras alternativas que el juez seguramente con la administración de la empresa irá teniendo e irá viendo. Lo que nosotros entendemos es que siempre la provincia va a estar dispuesta a acompañar a quienes quieren invertir allí, a quienes quieran recuperar sus acreencias también, porque son el grueso de los acreedores, más allá de los financieros, son vinculados a la producción. Hay muchos santafesinos en su gran mayoría, obviamente muchos de ellos cooperativos, muchos de ellos acopiadores, corredores, que hacen a la actividad económica de la provincia. Que ellos no recuperen ese dinero es dinero que no va a circular, con lo cual que hoy tengamos una empresa de ese volumen trabajando con algunas instancias de Fasón, es como tener una Ferrari yendo a 20, ¿no? Entonces me parece que ojalá el juez se encuentre dentro del trayecto del concurso la mejor opción. La que pusimos a disposición, la que se construyó, la que se trabajó, era la que entendíamos, no fue tomada como tal. Bueno, ojalá aparezca una mejor o superadora, como se dijo en su momento. Nosotros necesitamos el mayor nivel de actividad económica en la provincia, necesitamos opciones siempre para los productores y fundamentalmente el resguardo de los empleos, el resguardo de los puestos de trabajo, que fue la preocupación, una de las preocupaciones iniciales en las manifestaciones de sus trabajadores y de los gremios que los representan. Omar, y por último, para hablar un poquitito de política, se está viendo desde el gobierno nacional posiciones o acciones con en muchos casos mucha confrontación, o que por lo menos dan como resultado mucha confrontación. ¿Son los gobernadores una herramienta para tratar de moderar ese tipo de choques que se van dando y de movilizaciones que se van generando? Porque se los nota a los gobernadores muy callados, a todos en general, pero hay algunos gobernadores que son más importantes que otros y hay algunas provincias que son más importantes que otras. ¿Pueden ser una herramienta para tratar de descomprimir un poco la tensión que indudablemente, me imagino usted debe ver, se genera en el plano nacional? Mira, yo creo profundamente en hechos más que en palabras, y creo que en una situación tan difícil de crisis económica más pandemia, tenemos que estar saliendo adelante de allí y no hay otra forma de hacerlo juntos. No hay otra forma de buscar puntos en común. ¿No vamos a poner de acuerdo en todo? Seguramente no, pero tenemos que encontrar 4 o 5 ejes de trabajo común que nos permitan, en una situación económica difícil, poder sobrellevar la necesidad de la Argentina de retomar ritmo, de retomar crecimiento. Y yo creo profundamente en una propuesta federal productiva, porque creo que son las provincias las que pueden, a través de sus economías regionales y en la actividad agropecuaria, agroalimentaria, agroindustrial, una fortaleza de traer divisas a la Argentina que no tiene ningún otro sector. Entonces, creo que allí hay una respuesta importante para trabajar juntos, para trabajar con los sectores productivos, para trabajar con los gobiernos provinciales y con el acompañamiento nacional. Esa tensión sobre las divisas tiene que darnos el acompañamiento al sector que puede traerlas, que puede generarlas. Y seguramente sobre ese ingreso de divisas que trae este sector, la industria que las necesita para su funcionamiento las puede tener. Es necesario que encontremos un foco que nos una, que nos ponga en marcha. Yo creo que aquí tenemos una alternativa, es lo que le transmitimos al presidente. Vamos a aprovechar mañana que va a estar en nuestra provincia, no solamente para hablar del acompañamiento de Nación en plena pandemia,
el presidente viene a poner en marcha el detectar federal aquí en la provincia de Santa Fe, porque es uno de los de las situaciones, de la misma manera que el presidente estuvo a la par de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires, va a estar a la par del interior. Eso es lo que ha planteado y por eso la presencia mañana aquí. Siempre que se puede dialogar con el presidente, lo hicimos cuando se avanzó con el tema de despejar el tema de la hidrovía y su continuidad, garantizar una participación de las provincias en un Consejo Federal para darle a cada una de las provincias argentinas un rol de actor en lo que creo que es la mayor obra que el federalismo ha consolidado en los últimos 30 años en la Argentina, es la obra de mayor impacto federal. Entonces, allí cada vez que se da esta oportunidad es de lo que hablamos, y yo creo firmemente que hay que avanzar en esa línea, Marcelo. Omar, le quiero agradecer especialmente el tiempo que nos ha dedicado. Me parece que a todos los santafesinos les sirve escuchar de su propia boca puntos de vista sobre temas que nos preocupan un poco, ¿no? Hablamos de la pandemia, del fuego en las islas, de la inseguridad, de Vicentín, de un poquito de política. Ha sido muy gentil. Le agradezco mucho, sinceramente, Omar. A disposición, Marcelo. Creo que es una etapa donde hay angustia, donde hay incertidumbre, donde hay miedo, por lo cual es bueno poder transmitir que vemos que estamos enfrentando un momento difícil con lo mejor que tenemos, pero con optimismo de que Santa Fe va a salir adelante, Santa Fe se va a poner de pie. Así se llama nuestro programa de ayuda a los sectores productivos, porque estamos convencidos de eso, de la potencialidad de nuestra provincia. Y esta parte, para que lleguemos todos a la vacuna, y depende de cómo tengamos nuestra responsabilidad alta. Yo confío en que así ha sido en gran parte del territorio santafesino y en la mayoría de la población santafesina, Rosario en particular. Vamos a tener días bravos, como decimos, vamos a tener un final de septiembre, octubre bravo. Si cada uno de nosotros pone lo mejor, vamos a salir. Estoy convencido que son las cosas que no nos gustaría estar pasando, pero bueno, son las que están y tenemos que sobrellevarla de la mejor manera. Toda la vida, y me has escuchado y hemos estado en contacto, uno habla y ha hablado y cree y ha generado las condiciones para empleo, para trabajo, para producción. Tener que decirle a alguien que no abra, que no trabaje, la verdad, te parte al medio, Marcelo. Pero son las situaciones que a veces hay que tomar cuando hay que tomar decisiones detrás de resguardar lo máximo, que es que todos podamos tener un lugar, podamos tener una cama y todos lleguemos a la vacuna. Entonces allí cada uno poniendo lo mejor, estoy seguro que así va a ser. Así que más allá de situaciones que en algún momento puedan enojar a alguno y demás, uno las entiende desde el momento que se vive, de ese temor y de esa incertidumbre que esta pandemia nos ha dejado a todos en el mundo, a los argentinos y a los santafesinos en particular. Así que gracias, Marcelo, por permitirnos llegar a tu audiencia de esta manera. Muy amable. Al contrario, de nuevo muchas gracias y un saludo cordial, Omar. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, en Consentido Común en CNN Radio Rosario hemos conversado con el gobernador Omar Perotti. Yo creo que es la primera nota que da en mucho tiempo, y hemos tratado de repasar todos los temas que nos preocupan y escuchar de la propia boca del gobernador Perotti su punto de vista. Esto es lo que hemos tratado de hacer.